Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, por la gracia de Dios, voy a estar con ustedes para poder, predicar el capítulo 2 del libro de Lucas. Así que es todo un privilegio para mí poder estar predicando la palabra del Señor. Así que no cierren sus Biblias, hermanos. Vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Y el tema de esta mañana pues es un tema muy importante. Yo diría que es el más importante porque vamos a ver aquí el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? De nuestro Salvador Jesucristo. Ya el pastor Abel ha dado la lectura bíblica, así que voy a empezar en estos momentos a desarrollar lo que en esta mañana el Señor nos va a decir a través de su palabra, ¿no? A manera de introducción, hermanos, y si vemos nuestros boletines, el primer punto de esta prédica es: Dios cumple su propósito divino en medio de las adversidades. Ese va a ser el primer punto de la prédica, que va del versículo 1 al versículo 7. Voy a tomar los dos primeros versículos a manera de introducción, porque es necesario realmente conocer las circunstancias en las cuales pues nació nuestro Salvador. El versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2 de Lucas dice así: Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Versículo 2. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, ¿no? Por cierto, estoy leyendo y la predicación va a ser lo voy a predicar en la nueva versión internacional, ¿sí? En la NBI. Es importante situarnos a través del tiempo, porque Lucas tiene también ese propósito para que sepamos, para que conozcamos realmente en qué momento de la historia ocurrió el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Aquí se nos dice y se nos menciona un personaje llamado Augusto César. Este Augusto César es el primer emperador del Imperio Romano, ¿no? Augusto César es un título para este emperador, ¿no? César significa emperador, ¿no? Mientras que Augusto significa reverenciado, significa también estimado. Entonces, este hombre, Augusto César, fue el primer emperador del Imperio Romano, ¿no? La labor pues que este emperador hizo en estos tiempos fue de administrar, después de un largo periodo de guerras civiles en aquel momento, y restauró esa unidad sobre lo que tenía Roma, por encima de sus rivales, ¿no? También marcó el inicio pues de la Pax Romana, ¿no? Que era un periodo de paz que duró por 2 siglos aproximadamente, ¿no? Entonces se podría considerar a Augusto César pues como la persona más importante dentro de la historia romana, del Imperio Romano, ¿no? Ahora Lucas pues realmente nos muestra lo importante que es saber en qué momento nació nuestro Señor, ¿no? Para tener una idea, por un dato histórico solamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí también que este Augusto César pues decretó un censo. Dice, decretó un censo en todo el Imperio Romano, ¿no? En todos los lugares que el Imperio Romano pues había tomado. Y dice de que aquí este primer censo se efectuó cuando Cirenio era gobernador en Siria, ¿no? Ese es otro dato histórico para tener en cuenta en qué momento nuestro Señor pues nació, ¿no? Es interesante también cómo es que Dios en su soberanía pues tiene el absoluto control de todas las situaciones del mundo. Tiene el control absoluto de todas las situaciones que hay en nuestras vidas, ¿no?
Y este decreto que se nos menciona aquí en el versículo 1, obviamente estaba dentro, pues, dentro de todo lo que iba a anteceder al nacimiento de Cristo, ¿no? Y finalmente este censo, pues, se iba a cumplir, ¿no? Este censo se iba a cumplir. Obviamente, por obvias razones, este censo, pues, tenía, pues, una fecha límite para poder empadronar, ¿no?, a los habitantes, ¿no?, a los ciudadanos. De esa forma, pues, José y María, pues, tenían que hacer este viaje, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿no? El versículo 3 dice: así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, ¿no? Eso quiere decir de que todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no?, en este caso de Israel, tenían que ir a cada cual a su propio pueblo, ¿no? Tenían que hacer un largo viaje, posiblemente también, ¿no?, como en el caso de José y de María, ¿no? Pero algunos han preguntado, ¿y por qué José y María tenían que ir a Belén? ¿Por qué ellos tenían que ir a Belén? ¿Y por qué los dos tenían que ir a Belén? ¿Por qué no José solamente tenía que ir a Belén, ¿no? ¿Por qué María tenía que ir a Belén también? Ya que por lo general los romanos hacían, o mejor dicho, hacían registrar a las personas, pero solamente en donde ellos podían estar, ¿no?, en su ciudad, en la ciudad actual en la cual vivían, ¿no? Pero hay quizás algunas razones para poder saber por qué realmente José tenía que ir a Belén, ¿no? Y aunque Lucas no menciona realmente esta causa, se puede decir de que José podía poseer alguna propiedad allá en Belén, ¿no?, de la cual él era, ¿no? Porque en el versículo 4 nos dice: también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, dice, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se cumplió el tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos menciona que José, que era descendiente del rey David, tenía que ir a Belén, ¿no?, porque él estaba en Nazaret. María estaba con él en Nazaret. Tenían que hacer un largo viaje, posiblemente de unos 110 kilómetros aproximadamente. Y la circunstancia que hacía de este largo viaje era, digamos, ese momento tan complicado, porque María estaba encinta. Y al estar encinta, pues, era un desgaste adicional para María, ¿no? 110 kilómetros, pues no es algo cerca, es un viaje que hay que hacer, se invierte tiempo, se invierte esfuerzo. Entonces, también existe evidencias de que en Siria, que era la provincia que incluía a Israel, pues las mujeres mayores de 12 años tenían o eran sujetas al impuesto del sufragio, ¿no? Por lo tanto, María también tenía que ir a empadronarse, ¿no? Entonces vemos aquí ciertas circunstancias previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí también se nos menciona de que María, pues, era la esposa de José, ¿no? Dice aquí el versículo 5, para inscribirse junto con María, su esposa, ¿no? Es necesario también recordar, ¿no?, cómo era la costumbre en aquel tiempo, ¿no?, comparándolo con lo que hoy en día vivimos, ¿no? Todo lo que es relacionado a la costumbre en aquel momento, que era el tema del matrimonio, ¿no? En aquellos tiempos, pues, el compromiso era como un contrato legal que vinculaban a dos personas. Aunque en el caso de José y María, pues, no se vio consumado su matrimonio, porque Mateo 1:25 nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿no? Entonces se podría decir de que ellos estaban casados formalmente, legalmente, su compromiso era ese, estaban casados, pero todavía no habían
consumado su matrimonio, ¿no? En la práctica no habían consumado su matrimonio, sin embargo estaban casados, ¿no? Hasta que naciese Jesús. Entonces, estas son, digamos, todo lo que estamos viendo previo al nacimiento de nuestro Señor, ¿no? También se nos menciona de que mientras ellos estaban en ese proceso de poder empadronarse, de poder registrarse en el censo, se cumplió el tiempo, se cumplió el tiempo para dar a luz a nuestro Señor. En el versículo 7 dice: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, ¿no? Eso nos menciona el versículo 7, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor nació, María lo que hizo fue envolverlo en pañales, ¿no? Y estos pañales no eran los pañales que hoy en día podemos conocer, ¿no? Esos pañales ya listos, ya preparados. Y en esos tiempos lo que se usaban eran tiras de tela, ¿no? Y esto ceñía al bebé, lo mantenía abrigado, lo mantenía asegurado para que sus extremidades pues estuviesen rectas, ¿no? Entonces no eran los pañales que hoy en día conocemos, ¿no? Y además aquí podemos ver ciertos contrastes, porque nuestro Señor, sabemos que Él es el Salvador, sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él no fue vestido con ropas reales, sino con envolturas que otros bebés usaban, ¿no? También se nos menciona el pesebre, que fue acostado en un pesebre, y este pesebre pues es un comedero de animales. Y vemos allí la comparación de cómo podemos imaginarnos a un rey, ¿no? Un rey pues, un rey que tal cual conocemos en el mundo, pues no nace en estas condiciones tan precarias, tan humildes, ¿no? Este comedero de animales incluso pues se puede encontrar en cualquier lugar donde habiten animales, ¿no? No necesariamente en establos, ¿no? Porque se dice de que él nació en un establo, pero realmente estos comederos pues se pueden encontrar donde se crían animales, ¿no? Y de que ellos no encontraron posada, ¿no? Muy posiblemente no había espacio en estos albergues públicos, porque muchos viajeros seguramente llegaban a Belén para poder empadronarse, ¿no? Si esto le sumamos las autoridades romanas, ¿no? Los oficiales romanos, que también obviamente estaban yendo a Belén para este tema del censo, por esas razones es muy posible que no haya habido espacio para poder alojar a los viajeros, ¿no? Entonces vemos cómo es que realmente vemos la situación tan adversas o situaciones adversas para el nacimiento de nuestro Señor. Pero Dios iba a cumplir su propósito divino en medio de estas adversidades. Y esto es quizás lo paradójico de todo esto, ¿no? Porque como el nacimiento más extraordinario, el nacimiento más importante en la historia, pues iba a suceder en estas circunstancias tan incomprensibles, tan incómodas, tan humildes. ¿Cómo nos podríamos imaginar esto, ¿no? ¿Cómo el mundo se podría imaginar tal situación, ¿no? Tal contraste? Pero si leemos lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, Filipenses 2, de los versículos 6 y 7, dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí tenemos cómo es que nuestro Señor, cómo es que nuestro Dios dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó su trono y vino a nosotros para traernos la salvación. Tomó esa forma de siervo hecho semejante a los hombres, semejante a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces vemos aquí, estamos ya viendo ciertas comparaciones, ¿no? Contrastes sobre
el humilde nacimiento que tuvo nuestro Señor, quien vino a morir en lugar de los pobres, de los marginados, de los más despreciables, de los miserables pecadores como tú y como yo. Y Él vino a morir por todos nosotros, que necesitábamos de salvación, que necesitábamos del perdón de nuestros pecados. Y también vemos aquí la soberanía de parte de Dios para que se cumpliese lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2, ¿no? Que el Salvador tenía que venir de Belén. Y todas estas movidas, estas situaciones, realmente eran para cumplir la profecía, para cumplir lo que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos ahora a pasar a nuestro segundo punto de la prédica, que tiene por nombre, en sus boletines está, dice, el anuncio celestial y el nacimiento del Salvador, que fue recibido por los más humildes y relegados de la sociedad, ¿no? Versículo 8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños, ¿no? Aquí ya se nos presenta a unos pastores. Y es muy importante tener en cuenta qué eran estos pastores, qué representaban estos pastores, quiénes eran para la sociedad estos pastores, ¿no? Bueno, estos pastores eran los más despreciados en la sociedad en aquel momento, ¿no? Estaban en el último escalón de la sociedad. Estos pastores tenían la labor de cuidar rebaños todos los días, los 7 días de la semana, por lo que no podían ellos cumplir con las reglas humanas impuestas por los fariseos religiosos en aquella época, ¿no? Ni poder cumplir todos los preceptos, todas las normas y todas las reglas que ellos podían imponer al pueblo, ¿no? Y realmente esta era una ardua labor que ellos tenían, ¿no? Lo más probable es que también estos pastores cuidaban a los rebaños que se escogía para los sacrificios del templo, ¿no? Lo más seguro es que también ellos ni siquiera, por su labor que estaban ejerciendo, podían imaginarse que iban a ver al Cordero de Dios, ¿no? Quizás no se imaginaban que ellos iban a presenciar directamente, iban a ver con sus propios ojos a nuestro Señor, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Fueron hombres sencillos, humildes, quienes fueron realmente los primeros en recibir la buena nueva de la salvación. Entonces tenemos ya una idea de quiénes eran estas personas, ¿no? Que eran los marginados de la sociedad. En el versículo 9 dice, sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, ¿no? Estamos viendo aquí cómo es que de un momento a otro, ¿no? En su día a día, para ellos quizás un día normal, común y corriente, que tenían que cuidar los rebaños, ¿no? Dice que se les apareció un ángel del Señor, dice aquí. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, ¿no? Imaginémonos realmente esa escena tan impactante, ¿no? Tan imprevista, ¿no? Tan impredecible, que de un momento a otro iban a contemplar, iban a ver la gloria del Señor, ¿no? Y realmente eso nos causaría mucho temor, ¿no? Porque no nos podemos imaginar nosotros cómo sería ese momento para ellos, ¿no? Se nos dicen que eran pastores, unos pastores, ¿no? Por lo menos podemos ver que son mínimo 2 pastores. No nos dice exactamente cuántos eran, quizás eran 3, quizás eran 4, ¿no? Pero por lo menos eran 2 pastores. Entonces, ponernos a imaginarnos ese momento, cómo ellos se sentían, ¿no?
porque nos dice de que se llenaron de temor, tenían miedo. Y el ángel les dice, no tengan miedo ustedes, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias. Y que estas buenas noticias les va a dar mucha alegría a todo el pueblo, empezando obviamente por ustedes, ¿no? Es algo muy impactante, ¿no? Es algo muy impactante cómo estos hombres tan sencillos, tan marginados, iban a tener el privilegio, ¿no?, por la gracia de Dios, poder presenciar este mensaje, ¿no? En el versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el mensaje que les da el ángel a ellos, que les ha nacido un Salvador. Y hay que anotar o subrayar esto muy claro, porque dice un Salvador que es Cristo el Señor, que es el Mesías que ustedes han estado esperando, que es el Señor. Esa palabra es muy importante, ¿no? Es el título para nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Y esta frase, un Salvador que es Cristo el Señor, no se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento, así tal cual, literalmente. No se encuentra en otra parte del Nuevo Testamento. Es decir, les estaba anunciando al Salvador que iba a quitar el pecado de su pueblo, ¿no? Y esto realmente estaría causando un gran impacto en sus mentes, en sus corazones. Porque ellos obviamente podían tener un conocimiento acerca del Mesías que iba a ser anunciado. Al igual que el pueblo de Israel. Y el ángel les da la señal de que encontrarán a este niño, a este bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente podía esperar el judío promedio como Mesías, ¿no? Sería una pregunta interesante que nos podemos hacer, ¿no? Seguramente esperaban a alguien quizás como Moisés, ¿no? O como el rey David. Personajes de antaño para ellos, de gran importancia en la historia de Israel. Seguramente esperaban a un Salvador que los libere de la opresión del Imperio Romano, porque realmente los judíos y el pueblo de Israel veía a los romanos como inmundos, porque estaban ajenos al pacto de Dios y además eran extranjeros. Ellos también en todo lo posible intentaban evitar tener contacto cercano con ellos, ¿no? Porque el apóstol Pedro, nos dice en Hechos capítulo 10, versículo 28, el apóstol Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esas son las palabras del apóstol Pedro. Entonces los judíos aborrecían también la idolatría de los romanos, ¿no? El paganismo de los romanos. Y también se sentían oprimidos por la tributación, por los impuestos que les cobraban, ¿no? Y tenían también recelo, tenían, digámoslo así, enojo, molestia, incomodidad por aquellos compatriotas judíos, así como Mateo y Zaqueo, que cobraban impuestos, ¿no? O sea, era una opresión por todo lado, ¿no? Sentían aborrecimiento por los romanos, ¿no? Y el pueblo estaba cansado por esto. Y deseaban un libertador, ¿no? Entonces quizás se imaginaban un libertador o un salvador terrenal que les pueda librar de sus problemas, ¿no? Y hoy en día la sociedad del mundo pues, puede estar esperando un salvador para sus problemas, para que les libere de sus problemas económicos, para que les ayude
en sus sufrimientos terrenales, ¿no? Sin embargo, pueden que no vean a Cristo. Pero Dios tiene un plan muy importante, un plan mucho mejor que el plan que tiene el mundo. Un plan perfecto, un plan que nosotros, por la gracia de Dios, hemos visto y hemos conocido. Porque nuestro principal problema no es los problemas terrenales, o las vidas complicadas que podamos tener, las vidas que podamos tener sufrimientos, ¿no? Nuestro principal problema realmente es el pecado. Es un problema espiritual que realmente nos ataca a todos sin excepción. Y por eso es que Dios nos ha provisto del Salvador. Y este Salvador es el Salvador de nuestras almas. No es el Salvador que nos va a librar de nuestros problemas financieros o de nuestros problemas emocionales o de nuestros problemas con las demás personas. No es algo terrenal el cual Dios ha querido proveernos como principal solución, sino que la principal solución es que volvamos hacia Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que veamos a Cristo como el Salvador, como el Señor. Como bien aquí el ángel menciona, ¿no? Les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Jesucristo vino para darnos vida eterna. Y aquí lo que estamos viendo también es de cómo el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores se dio de tal manera tan humilde, que si lo comparamos con los reyes que hemos visto a lo largo de la historia, quizás nos imaginamos a un rey en su palacio, sentado en su trono, con su túnica, con su corona, ¿no? Pero si comparamos cómo es que realmente nuestro Señor nació, realmente nuestro Señor no nació en un palacio, no nació en un ambiente, no nació en un ambiente lujoso, nació en un ambiente totalmente precario para el nacimiento de un bebé, rodeado de animales de mal olor, ¿no? Y que en lugar de estar sentado en un trono, lo vemos acostado en un pesebre, ¿no? No está vestido de una túnica real como los reyes del mundo, sino que nació, fue cubierto en pañales. Entonces, vemos aquí el contraste de cómo vino nuestro Señor. Y esto puede parecer un sinsentido para aquellos que rechazan a Jesús, para que rechazan la salvación, ¿no? Y además esto que los ángeles están anunciando, no han sido anunciado a las mejores personas de la sociedad o a los más altos dignatarios del mundo, sino que fue anunciado realmente a los relegados, a los marginados, a los que realmente eran despreciados por la sociedad, ¿no? Entonces, estos pastores quizás no eran quienes esperarían recibir el nacimiento del Mesías, el anuncio del nacimiento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Pero Dios quiso que sea así. Esa fue la voluntad de nuestro Señor. Esa fue la voluntad de Dios. Que las cosas se dieran de esta manera. Y seguramente nos preguntamos, ¿por qué estos pastores, no? ¿Por qué Dios escogió estos pastores? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está claro. A lo necio del mundo, a lo débil del mundo, a lo vil del mundo. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien claro lo dice el Señor allí, en 1 Corintios 1, 27 al 29. Entonces estamos viendo aquí lo importante
de saber cómo es que nuestro Señor realmente vino, en qué contexto vino, en qué situaciones vino, y todo lo hizo por nosotros. Todo esto lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. En el versículo 13 dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, ¿no? Estos pastores, si ya estaban sorprendidos por lo que el ángel les había anunciado, esta escena realmente es mucho más sublime, es celestial, directamente de parte de Dios. Una multitud de ángeles, no sabemos exactamente qué cantidad es, pero una multitud grande. Imaginémonos ese marco, ver una multitud de ángeles. Y todos ellos estaban alabando a Dios, dándole la gloria a Dios. Y el mensaje es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Esta paz de la que hablan los ángeles es únicamente para los que reciben la buena voluntad de parte de Dios, dice. ¿Eso qué quiere decir? Es la gracia salvadora de Dios, la misericordia de Dios, la buena voluntad de Dios. Esta buena voluntad de Dios o esta gracia no se consigue haciendo méritos o buenas obras. No se consigue haciendo méritos para Dios. Porque como bien dice Efesios 2:8, por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Este es un don de Dios para que nadie se gloríe. Lo mismo que hemos visto en 1 Corintios 1, 27 al 29, ¿no? Dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si alguien rechaza a Jesús, si alguien rechaza el mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados, si alguien rechaza y dice que Jesús murió y no resucitó, realmente está rechazando el mensaje de salvación. Y no va a poder ver y encontrar esa paz que Dios está dando a todo aquel que en Él cree en el mensaje de la salvación. Gloria a Dios en las alturas, también dicen los ángeles cantando, alabando. Porque con el nacimiento del Señor Jesucristo, Dios se está glorificando. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Porque en Él se hace visible el amor de Dios. En Jesucristo se hace visible el amor de Dios, como bien dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quiere realmente conocer qué cosa es el verdadero amor, quizás se pregunte, ¿no? ¿Y dónde está el amor? No he conocido el verdadero amor, se pueden preguntar aquellos que todavía no conocen realmente a Jesús. Y Jesús y el Señor tienen una respuesta, ¿no? Dios tiene una respuesta en Juan 3:16. Esa es la muestra más sublime, la muestra perfecta del amor verdadero, que solamente Dios lo puede dar. Que el hombre en sí mismo no puede llegar hacia el amor, hacia ese nivel de amor. Solamente Dios lo puede hacer. Y producto del amor de Dios, de ese amor de Dios, de dar a su Hijo unigénito para el rescate de todos nosotros, realmente que nosotros conocemos la revelación de parte de Dios para nuestras vidas. Y que esto obviamente es de parte de Dios como algo que nosotros no merecíamos recibir. También los ángeles cantan diciendo: en la tierra paz, ¿no? Quiero que leamos, por ejemplo, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Lo voy a leer en la Reina Valera, Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor es el príncipe de paz. Y los hombres reciben esta paz de parte de Dios porque Dios ha mostrado su complacencia, ha mostrado su amor, su favor. Entonces estamos viendo aquí este anuncio celestial de parte de Dios, ¿no? Con alabanza, con adoración, en gratitud al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos visto cómo es que nuestro Señor llegó hacia lo vil y lo despreciado de este mundo. Fue a dar ahí. Y nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo también estábamos allí. Éramos como esos pastores. Y ahora vamos a entrar al punto 3 de nuestra prédica, que va del versículo 15 al 20, ¿no? ¿Qué hacer con el anuncio de la salvación? ¿Qué hacer? Y ahora vamos a ver qué cosa tenemos que hacer con el anuncio de la salvación. Versículo 15 y 16 dice: Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y aquí vamos a ver algo curioso, ¿no? Porque estos pastores realmente iban a ver con sus propios ojos al buen pastor, porque Jesús es el buen pastor, lo dice Juan 10:14. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? Y hasta aquí también vemos un contraste, ¿no? Estos pastores iban a ver al buen pastor, al pastor de sus almas, al pastor de nuestras almas. Y ellos dicen: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Reconocen que este anuncio que les está diciendo el ángel y la alabanza y la adoración que están haciendo las multitudes de ángeles es un mensaje directo del Señor. Han creído en esto. Han creído en el anuncio de la salvación. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que deben de hacer los que no conocen a Jesús? Pues ir a Cristo apresuradamente, como estos pastores han hecho. Ir a los pies del Señor, ir a buscar al Señor después de recibir este mensaje. Y nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos a Cristo cada vez más. Porque no es solamente decir: yo ya conozco al Señor, pero tú no sabes lo que va a pasar mañana con tu vida espiritual. Cada día es una lucha constante, hermanos. Y esto no es para relajarnos. O sea, el hecho de que hayamos conocido al Señor no es motivo ni justificación para poder relajarnos mañana. Entonces, esto realmente es importantísimo poder tener en cuenta. Ir a Cristo apresuradamente, así como estos pastores fueron, ¿no? Versículos 17 y 18 dice: cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho, lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que cuando los pastores llegaron, vieron al niño, comprobaron con sus propios ojos, conocieron a nuestro Señor. Y fue tal cual el ángel les dijo. Se cumplió todo lo que el ángel les dijo. ¿Y qué hicieron ellos?
dice aquí, contaron lo que les habían dicho acerca del niño. ¿Qué era quién? ¿Quién era este niño? Era Cristo el Señor, el Salvador, Cristo el Señor. Seguramente también José y María, es muy posible, no nos menciona el texto, pero es muy posible que también hayan contado todo lo que ellos pasaron antes de poder ir hacia Belén. Todos los preparativos, el mensaje del ángel Gabriel que hemos visto también en el capítulo 1 de Lucas, ¿no? Toda esa circunstancia también seguramente lo contaron a los pastores, ¿no? Hubo un intercambio de información acerca de Jesús. Hubo un intercambio de testimonio de lo que es Jesús, de lo que es Cristo. Y aquí también se nos menciona de que los que oyeron esto se asombraron de lo que los pastores decían. O sea, era un lugar público. No solamente estaba María, estaba José. Se puede incluir también a los viajeros y gente en los alrededores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también con el anuncio de la salvación? Poder testificar de Jesús, hablar de Jesús, conversar de Jesús entre hermanos, confesar a Jesús delante de nosotros mismos, de lo que está haciendo Jesús por nosotros, y testificar de ello a otros, aquellos que no conocen todavía al Señor. Y de todo lo que realmente María y José pasaron ellos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso, realmente pues no fue fácil para María y José llegar hasta ese punto, ¿no? José tenía que cuidar a su familia, tenía que cuidar a María, ¿no? Entonces José también estaba ejerciendo un papel de líder allí, como líder de su casa, porque también allí estaba su Salvador, ¿no? Entonces vemos allí también cómo es que nosotros podemos testificar de nuestras vidas a los demás. Versículo 19 dice: atesorar la buena nueva en el corazón. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas, ¿no? Vemos cómo es que ella, toda la información que recibía de parte de los pastores, lo guardaba en su corazón, meditaba, reflexionaba en lo que los pastores decían, en este mensaje de salvación, en este mensaje de esperanza para el pueblo. Entonces, en la mente, quizás en la mente de María, pues pasaban quizás muchas cosas, ¿no? ¿Cómo sería a partir de ese momento en adelante para ella, ¿no? Porque era obviamente una madre primeriza. Tenía muchas cosas en qué pensar, en cómo criar a su bebé, al Salvador Jesucristo. Seguramente también se ponía a pensar en el plan redentor de Dios, ¿no? Pero sabemos y conocemos que Dios guió todo esto para que realmente se cumpliera todo lo que se había anunciado desde antes. El nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, nosotros también tenemos que reflexionar y atesorar toda la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿no? Ya en nuestro contexto, ya en nuestras vidas, como hermanos, como creyentes, como cristianos, y de no llegar a conformarnos con lo que ya sabemos, sino siempre tener el deseo de poder conocer más del Señor. No conformarnos quizás con lo que ya sabemos. No nos quizás llenemos de arrogancia o de orgullo diciendo de que ya conozco al Señor. Creo que para mí es suficiente. Pero esa no es
la intención que tenemos que tener en nuestros corazones, ¿no? Porque si quizás vemos lo que el apóstol Pablo, después de muchos años en la vida cristiana, él todavía tenía el deseo de conocer más al Señor. Anhelaba mucho más conocer al Señor. Entonces, estamos viendo de que hay que atesorar la palabra de Dios dentro de nuestras vidas y siempre ponerla en práctica. Reflexionar y poner en práctica. Reflexionar y poner en práctica. Nos va a costar mucho, porque lidiamos con con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Y nuestra carne pues quiere alejarse de Dios. Pero gracias a la salvación que Dios nos ha dado, tenemos el deseo de poder seguir al Señor. Y tenemos una lucha, una batalla espiritual cada día. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye, que nos corrige. Cuando quizás estemos haciendo algo mal, para reflexionar y para poder cambiar, mejorar, ser más imagen de Cristo. Y en el versículo 20 dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal cual se les había dicho. ¿Qué es lo que hicieron después de que todo lo contaron? Después de que recibieron todo lo que vieron, de que vieron con sus propios ojos al Señor, regresaron a donde de donde habían salido, ¿no? Volvieron obviamente a poder pastorear a sus rebaños, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? No es que volvieron así tranquilamente ya como si nada hubiese pasado, no. Dice que regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal cual se les había dicho, ¿no? Entonces, esto realmente marcaba un antes y un después en la vida de estas personas, de estos pastores y estos marginados de la sociedad. Fue algo extraordinario, imprevisto, impredecible, pero así es Dios. Llega a veces cuando menos uno se lo espera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar y alabar a Dios por la salvación, ¿no? Si nos damos cuenta, lo que hicieron los pastores es que hicieron una labor evangelística, ¿no? Por decirlo así. Fueron los primeros evangelistas del Nuevo Testamento porque testificaron y contaron todo lo que habían visto de parte de los ángeles, ¿no? Y esa alegría, ese gozo, realmente lo estamos viendo, ¿no? Y esta es la conducta y la forma que tenemos que hacer para poder darle la gloria y la alabanza a Dios, ¿no? Tener esta actitud como la de los pastores, humildes, sencillos. Siempre mantener esa humildad, ¿no? Y si nos faltase humildad en algún momento, pidámosle a Dios humildad, sencillez de corazón, ser mansos como Jesús, ser obedientes como Jesús lo hizo durante toda su vida, hasta su muerte. Nosotros también tenemos que mirar hacia Jesús, hacia cómo Él realmente fue. Y nuestra esperanza realmente está en que Él vendrá por segunda vez, algún día. Así que no perdamos esa esperanza. Entonces, sigamos yendo a Cristo, aferrándonos a Cristo, a Jesús, a testificar a otros de la buena nueva de la salvación, a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y a glorificar y alabar a Dios por la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante realmente saber estas cosas, recordarlas y poder aplicarlas en nuestras vidas, ¿no? Voy a culminar con una oración, hermanos, ¿sí? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra y por el mensaje, Señor,
Gracias, Señor, por lo que tú hablas, Señor, a través de tu palabra, y que podamos atesorar y guardar todo esto en nuestros corazones todos los días, Señor, de nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a comprender esto. Y acompáñanos siempre, Señor, porque tú nunca nos abandonas. Tú siempre nos escuchas nuestras oraciones y nos atiendes, Señor, según tu voluntad. Y haces según tu voluntad, Señor. Te agradecemos en esta mañana por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Acompáñanos siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.